Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5 minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Halo, halo? Czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 hasta 1945, en el que se vieron implicadas un gran número de naciones del mundo, las cuales se agruparon en dos alianzas militares, las potencias aliadas y las del Eje. Es considerado como el conflicto bélico más grande de la historia y sin lugar a dudas el más mortífero. Además, la Segunda Guerra Mundial no fue tan solo un conflicto bélico, sino también una lucha entre ideologías y sistemas políticos diferentes, el fascismo contra la democracia, al que posteriormente se añadió la URSS comunista. Gran Bretaña, presidida por Chamberlain, y Francia, bajo el mando de Daladier, estaban atravesando una dura crisis tras la Primera Guerra Mundial, tanto moral como económica. Ante esta situación, Chamberlain planteó la política de apaciguamiento frente a un Hitler expansionista. Sin embargo, su iniciativa fracasó, provocando el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la llegada de Churchill al poder. En Alemania, por otra parte, se había instalado la República de Weimar y durante la etapa de prosperidad económica 1925 a 1929, la humillación sufrida en el Tratado de Versalles había sido olvidada. Sin embargo, debido a la crisis de 1929, el sentimiento de odio y venganza hacia las democracias resurgió y permitió el ascenso de Hitler al poder en 1933 y el inicio de la política expansionista. Estados Unidos inició una política aislacionista con el objetivo de no intervenir en asuntos externos que no supusieran una amenaza directa para el país. Mussolini, del territorio italiano, desde 1922 inició una política de acercamiento a Francia y Gran Bretaña. Un ejemplo de esta aproximación fue el Pacto de Stresa, en el que se comprometió a defender la independencia de Austria ante el expansionismo alemán. No obstante, tras la invasión italiana de Etiopía y la consecuente condena de la CDN, se produjo un acercamiento entre Italia y Alemania, formando el eje Roma-Berlín. Además, su relación se estrechó gracias a su participación en la Guerra Civil Española. El Tratado de Versalles constituye que uno de los acuerdos de paz que se llevaron a cabo al finalizar la Primera Guerra Mundial en la Conferencia de París. Sin embargo, más que un tratado, fue una imposición en el que obligaron a Alemania a entregar Alsacia y Lorena, sus colonias, parte de sus territorios del este y a ceder a la administración del Sarre. Además, se produjo el control y la desmilitarización
de la región del Rin. Fueron declarados culpables de la guerra, obligados, obligados a pagar altas indemnizaciones y su ejército quedó reducido a 100.000 hombres. La extrema dureza de estas cláusulas escritas y la presencia de Alemania causó un hondo resentimiento y una profunda humillación en el que el pueblo alemán permitió el ascenso del partido nazi y con ello la llegada del poder de Führer. En una ideología presente en Alemania e Italia, basada en el ultranacionalismo, que dio una vía de escape a las fallidas democracias liberales que desembarcaron en la Primera Guerra Mundial y en la ansia del revanchismo tras la imposición de los tratados. En el caso de Hitler, ésta llega al poder en 1933 y en pocos meses se convierte en un completo dictador, cuya doctrina tenía como bases principales la superioridad de la raza, establecer una relación de proporción entre la población y el territorio, con el fin de sobrevivir. En pocos meses, Hitler va ganando la confianza del pueblo alemán, gracias al descenso del paro y al desarrollo de la agricultura e industria. Como consecuencia, la aceptación de su doctrina es cada vez mayor. Mussolini también optó por una ideología fascista basada en la violencia, el expansionismo y invocar la grandeza del antiguo Imperio Romano, algo que se recrudecería con el paso del tiempo, sobre todo a partir de 1935. La política llevada a cabo por las democracias occidentales durante el periodo de entreguerras consistía en ceder ante las políticas expansionistas alemanas con el fin de evitar otra guerra. Reino Unido y Francia querían evitar a toda costa el inicio de una nueva contienda sin importar la pérdida de la soberanía de ciertos territorios a cambio de la satisfacción de líderes fascistas. Además de que la poca influencia de la CDN, al no estar integrada por grandes potencias como la URSS o Estados Unidos, y su ineficacia a la hora de resolver los conflictos junto a la política de aislamiento de Estados Unidos con el resto de Europa, no hicieron nada para parar lo que hacía la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era el país más estable económicamente, mientras que Europa se encontraba en la miseria y era totalmente dependiente de las ayudas norteamericanas y de su capital intervenido en ellos. Con la crisis del 29, los países europeos sufren una gran caída de mercado, que trajo consigo numerosas consecuencias. Se produjo una gran repatriación masiva del dinero invertido, es decir, traer de vuelta a tu país el dinero invertido en otros lugares. De hecho, en que se produjo la vuelta a la miseria no solo en países, sino en gran parte del mundo. En el caso de Alemania, Estados Unidos tenía un gran capital invertido, y por lo que tras el crack del 29, 8 millones de personas se quedaron en el paro, y la economía se desestabilizó en gran medida. Además, no solo tuvo consecuencias económicas, sino que también tuvieron ideologías sociales y se produjo un gran descontento general, una crisis del modelo capitalista y democrático, el fortalecimiento de sistemas extremistas, además de que gran parte de los países optaron por medidas de aislamiento diplomático, dado que se da mayor prioridad a lo nacional que a lo internacional. Por último, las potencias extremistas deciden llevar a cabo un fuerte desarrollo en la industria armamentística para complacer sus deseos expansionistas y sacar sus respectivos países de la crisis. Mientras tanto, el rearme de las potencias aliadas se encuentra obstaculizado. Alemania, Japón e Italia llevaron a cabo una agresiva política expansionista que chocaba totalmente con la política de apaciguamiento. Hitler pretendía expandirse hacia el este como venganza contra el Tratado de Versalles
y como consecuencia de la teoría espacio-vital, reclamando así los territorios de habla alemana y aquellos donde los alemanes fueran superiores en número. A partir de 1939 se recrudecen sus decisiones. Un ejemplo de ello sería la remilitarización de Renania en marzo de 1939. La unión de Austria era un concepto que se venía barajeando desde la Primera Guerra Mundial y era una parte del plan de Hitler. Tras un largo periodo de propaganda y la imposición de colocar como canciller austriaco a un ministro nazi, las tropas alemanas invaden el país el 12 de marzo de 1939. En su entrada reciben el apoyo de masas y al día siguiente Austria es incorporada a Alemania. Posteriormente se realiza referéndum o plebiscito, presuntamente manipulado, donde se certifica que un poco más del 99% de los austríacos deseaban el Anschluss. Los Sudetes eran una región agraria desarrollada situada en Checoslovaquia, habitada por aproximadamente 3 millones de alemanes. Al igual que el resto de casos, Hitler pretendía unificar a todos los pueblos germano-parlantes y se mantuvo impecable durante su tarea. En 1938 amenazó con llevar a cabo una guerra, lo que alerta al resto de países que se reúnen en la conferencia Múnich el 29 y 30 de septiembre, con el fin de evitarlo. En ella, Daladier, Chamberlain, Mussolini y Hitler firmaron un acuerdo en el que se anexionaba la región de los Sudetes a cambio de que Führer prometiera acabar con su ambición de extensión del imperio nazi a Checoslovaquia, que había abandonar esos territorios. No se le consultó. Hitler convirtió el Acuerdo de Múnich en papel mojado y a mediados de marzo de 1939 se consiguió anexionar el resto de Checoslovaquia. Eslovaquia, sin embargo, se separó de Chequia, convirtiéndose del Estado independiente que colaboró con la Alemania nazi. 6 días después, Alemania invade Memel, una región independiente tras los tratados de Versalles. Esta anexión provoca la declaración del ultimátum por parte del Reino Unido y Francia hacia Hitler. Y si éste continuaba con su expansión, las potencias aliadas le declararían la guerra. El 1 de septiembre de 1939 se produce la llegada de Wehrmacht, ejército alemán, a Polonia, y el 3 de septiembre Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania, aunque apoyo dispersado del territorio polaco es mínimo y no es de gran ayuda. La Segunda Guerra Mundial fue un suceso histórico que marcó al mundo de por vida. Durante varios años existieron varios personajes importantes que destacaron más que los demás. Entre ellos destaca la icónica Ana Frank, que se hizo famosa por su diario. Anneliese Marianne Frank, o mejor conocida en español como Ana Frank, nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania. Su infancia fue interrumpida por la Segunda Guerra y la llegada del fascismo al poder. Murió en el campo de concentración en Bergen-Belsen a los 15 años de edad por tifus. Pocas semanas antes de ser liberada del campo en 1945. La familia Frank era una familia de judíos alemanes. Su padre participó como teniente en la Primera Guerra Mundial. Debido a la persecución de los judíos por los nazis, ella junto con su familia marchó de Frankfurt para instalarse en Ámsterdam, cuando Ana tenía 4 años. Hasta que en 1940 el ejército alemán invade Holanda. Al cumplir los 13 años de edad, sus padres le regalaron el diario. La familia Frank recibe la noticia de que deben permanecer escondidos, ya que el Gestapo, policía secreta alemana, había enviado una citación para su hermana Margot para ir a trabajar en un campo de concentración.
Entonces, la familia Frank deciden esconderse de los nazis en el escondite que Otto Frank ha estado preparando, al que Ana Frank decide llamar como el anexo secreto. Durante los 2 años que permanecieron ahí, Ana escribe su diario, que es conocido mundialmente como el diario de Ana Frank. Fueron delatados ante las autoridades nazis por alguien que a día de hoy se desconoce su identidad y detenidos el 4 de agosto de 1944. Desde Ámsterdam, ella y su familia fueron trasladados al campo de Westerbork, campo de concentración que se encuentra al norte de Holanda, y desde ahí al campo de concentración Auschwitz-Birkenau, en Polonia, donde permaneció un mes. Después ella y su hermana Margot fueron trasladadas a Bergen-Belsen, y allí fallecen de tifus en marzo de 1945, después del término de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo al diario de Ana Frank, Ana escribió su diario entre el 12 de julio de 1942 y el 1 de agosto de 1944, y decidió llamarlo Kitty. Al principio, Ana le escribió para ella, hasta que un día escucha en la radio que cuando la guerra finalice, todos los escritores serán testigos del sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial a causa de los nazis. Ana se asombró con esa noticia y decidió a elaborar su diario, que más tarde se convertiría en un libro. El diario se inicia cuando Ana Frank está en la escuela. Durante esa época, los judíos debían llevar una estrella de David para identificarse en público como judíos, y sus derechos no eran los mismos que los demás. Los niños judíos estudiaban en escuelas especiales para ellos y no podían utilizar el tranvía ni bicicletas. En este diario, Ana le escribe a Kitty, una amiga ficticia, y le cuenta principalmente su vida en el escondite, donde vivió 2 años, hasta que fueron descubiertos en agosto de 1942. Ana relata la vida del día a día en el escondite, donde convivían 8 personas de origen judío, los Frank, los Van Damme y el señor Dulcen. En el diario podemos apreciar parte de la descripción de todos los miembros del escondite y la relación que ella tenía con todos ellos, el desarrollo intelectual y físico de una niña adolescente. Ana Frank soñaba con ser periodista, pero también tenía talento para ser novelista. En el diario se refleja las diferencias y las dificultades de convivir entre 8 personas. Ana describe los momentos de tensión que se generan en el día a día de los miembros del escondite, pero al fin y al cabo son conscientes del gran sacrificio que tienen que hacer para que la situación sea llevadera y lo más... Ana en su diario no solo nos describe los momentos de tensión, sino también intenta analizarlos y razonarlos. Obviamente estos cuartos estaban amueblados, solamente que cuando los descubrieron y fueron llevados a los campos de concentración, los nazis tomaron los muebles y se los llevaron. Otto, el papá de Ana, que fue el único El diario sobreviviente. se convierte en imprescindible para ella, ya que le sirve para desahogarse y que la vida en el escondite sea un poco más fácil. Por otra parte, habla de las aspiraciones que tiene ella en la vida, sin perder la esperanza de que algún día saldrá de ese escondite y podrá realizar todos sus sueños. Los señores que le ayudan a esconderse, el señor Klarer, amigo de Otto Frank, y Miep, secretaria de otro, y luego a Klarer. Aparte de eso, eran personas que no estaban de acuerdo con la discriminación y las injusticias que se cometían a la población judía. Durante ese tiempo, Ana, como es normalmente una niña adolescente, sentía las primeras emociones de amor. Ella encuentra en Peter, hijo de la familia Van Damme, el apoyo y la comprensión que no le encuentra a los demás, especialmente en su madre, con la que tenía una relación difícil.
ya que Ana no lograba comprender cómo en ocasiones llegaba a ser tan fría. De acuerdo a la página oficial de Ana Frank, cuando Otto Frank regresa a Auschwitz con la esperanza de que algún miembro de su familia haya sobrevivido, la señora Miep, quien los ayudó a esconderse, le entregó el diario de Ana. Otto, después de leerlo, decide publicarlo. Más específicamente, el 22 de junio de 1947. Se publica en la casa de atrás, diario en forma de cartas, y rápidamente regala ejemplares del diario a sus familiares y amigos. Desde entonces se ha convertido en uno de los libros más leídos del mundo y muchos padres lo regalan a sus hijos. La primera edición, escrita en holandés, no tardó mucho en agotarse, por lo que en diciembre de 1947 se publica la segunda edición y en febrero de 1948 la tercera con más de 100.000 ejemplares. El padre de Ana a toda costa quiere que el diario sea publicado en muchos idiomas para que los demás lean el testimonio de Ana. Así que después de la versión en francés, en 1950, se publica el diario de Ana Frank en alemán. El diario de Ana Frank fue traducido en 70 idiomas diferentes y se publicó en más de 60 países. Tras la muerte del padre de Ana, este cedió los escritos del diario al Instituto Holandés para la documentación de la guerra, mientras que el fondo de Ana Frank, que está en Suecia, heredó los derechos de autor. Hay que mencionar que en el año 1998 se publicaron las páginas desconocidas del diario, que en total eran 5.